Muy buenos días en Guatemala, muy buenas tardes en España y en Latinoamérica. Estamos hoy desde la ciudad de Guatemala y desde el extranjero también en un Zoom con la experta en derecho electoral, en elecciones y lamentablemente también en el tema del fraude, porque ya se volvió un problema continental, si no es que global, en el mismísimo Estados Unidos y en el resto de la América Latina. Ana Mercedes Díaz, una valiente guerrera venezolana exiliada en Miami, que ha colaborado con nosotros en Guatemala Inmortal muchos años y muchas veces y muy distintas ocasiones, porque en Guatemala, como ustedes recordarán, en el 2019, Guatemala Inmortal fue una de las puntas de lanza en contra del fraude en el 2019 adentro del Tribunal Supremo Electoral, con un software fraudulento, sin medidas de seguridad electrónica y con una gran cantidad de problemas. Ana Mercedes ha estudiado los fraudes en España, en Venezuela, en Nicaragua, ha ido a Ecuador, ha ido a Bolivia, ha ido a Argentina, está en Estados Unidos en contacto con el exilio cubano, el exilio venezolano, el exilio nicaragüense, y es para nosotros un gran motivo de orgullo y un honor poderla entrevistar hoy en los micrófonos de Guatemala Inmortal. Ana Mercedes, una vez más te agradezco mucho, bendigo tu vida, bendigo tu lucha, que es nuestra lucha también. Pedimos a Dios, nuestro Señor y María Santísima, que nos dé fuerzas en este 2022 para el 2023, que es año de elecciones en Guatemala, y pedirte tus consideraciones iniciales, Ana Mercedes, sobre el tema de las elecciones en la América Latina y cómo miras tú este delicadísimo tema nacional e internacional. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Giovanni, por tu invitación. Mi afecto sincero para con Guatemala, y quiero reiterar una vez más que Guatemala ha sido una punta de lanza en esta lucha en el tema del fraude electoral. Y quisiera, Giovanni, que hablaras, aunque fuese 5 minutos, 3 minutos más, sobre qué pasó en Guatemala en el 2019. La gente piensa o cree que el fraude es invencible, y eso no es verdad. Cuando hay organización, cuando se da la pelea, cuando se toma en serio el tema del fraude electoral, se puede derrotar. En el año 2019, yo me acuerdo que en la primera vuelta estaba la guerrillera Torre. Sí. Me acuerdo que fue cuando ustedes me contactaron por primera vez, que luego estuvo la Pelosi y la Alexandria Caso, que estuvieron allá. Y sin embargo, ustedes de una manera contundente, con gallardía, con coraje, pudieron enfrentar la magnitud de lo que significaban los demócratas en Guatemala haciendo esa presión. Entonces, yo quisiera que habláramos, porque óyeme una cosa, Giovanni, hace falta que otros países vean el ejemplo de Guatemala. Que sí no se puede. pueden rendir. El tema es que pareciera que después de que el fraude gana el país, después de que esta gente se impone, ya la gente se rinde, tira la toalla y se pierde la nación. Entonces, para mí es sumamente importante el ejemplo de Guatemala. ¿Por qué? Mira, Chile va ahora en agosto a las elecciones para aprobar, la nueva constitución. Chile tiene que levantarse y salvar la nación de esa situación. Vienen las elecciones en Colombia, vienen también elecciones en Brasil. ¿Y qué sucede? Que si la gente no se prepara, si los ciudadanos no se preparan y no toman en serio el tema de la libertad, el tema de la soberanía, el tema de la democracia, son entonces presa fácil del fraude. Entonces, por favor, Giovanni, yo quisiera que nos dieras esas premisas para que sean ejemplo para otras naciones. Sí, tú nos ayudaste mucho, ¿verdad, Mercedes? Yo agradezco mucho tu expertise porque tú nos explicaste cómo se hacían los fraudes tanto en Argentina como en Venezuela en aquella oportunidad en el 2019. Tú nos alertaste sobre el software fraudulento, Smartmatic, ¿verdad? Y el software de las máquinas. Tú nos alertaste sobre el fraude electrónico, tú nos alertaste sobre el fraude sistemático, ¿verdad? Que no es solo el día de la elección el problema, sino que es algo que se prepara meses, años,
digamos, es algo muy sofisticado, cada vez más complejo. Y lo que pasa es que algunas democracias como la nuestra, que ya tiene 30, casi 40 años, nos relajamos porque como pensábamos que no había ningún problema y que no habían habido mayores fraudes en 20, 30 o 40 años, que entonces eso iba a seguir siendo así, pero no nos dimos cuenta del tema electrónico. Entonces tú tienes razón, Ana Mercedes, nosotros luchamos todo lo que pudimos, ¿verdad? Yo públicamente quiero agradecerle a los miles de guatemaltecos, primero los cientos de guatemaltecos que llegamos a protestar, que no paramos de protestar, creo que hicimos 15 protestas en distintos lugares de la ciudad de Guatemala y enfrente del Tribunal Supremo Electoral, a todos los empresarios, ganaderos, agricultores, profesionales, doctores, gente en las redes sociales, las señoras en Guatemala Inmortal, abogados, de ahí se metió el sector privado, al cual en esa lucha yo le agradezco mucho, y entonces tiene que volverse algo nacional, ¿verdad, Mercedes? Porque el cuidar el voto, cuidar la transparencia de las elecciones, cuidar que cada voto vaya donde el votante hizo ese voto y no se vaya a otro lado, ese es un deber que en la Constitución es de todos los guatemaltecos, porque los guatemaltecos en la Constitución dice que tenemos la obligación de defender el orden constitucional, y no hay orden constitucional si no hay elecciones libres, porque entonces todo se viene abajo, porque el sistema es un sistema democrático republicano que se basa en elecciones transparentes. Tú muy bien hablabas, Ana Mercedes, un poquito fuera de micrófonos, que quisiera que nos ampliaras de la lucha ciudadana. Eso es muy importante, tú tienes toda la razón. Si los ciudadanos no nos involucramos, si los ciudadanos no agarramos esto con fe, con la fe de un ejército, digamos, ¿verdad?, militante, que se va a meter al pleito, que se va a informar, que va a entender cómo es el proceso electoral, cómo se revisa el proceso electoral, cómo se protesta una mesa donde hay un fraude, cómo se protesta cada voto, cómo se fiscaliza cada voto. Si no hacemos la labor de evangelización, digamos, o de educación en el tema electoral para el 2023 en Guatemala y en toda la América Latina, y los ciudadanos le rendimos eso a los políticos o a los expertos o a los extranjeros o a los observadores, no hay nadie que nos vaya a venir a salvar. El único salvador está ahí arriba, y el que está ahí arriba dice, ayúdate que yo te ayudaré. Nosotros tenemos que meternos al pleito, tenemos que meternos a la fiscalización, tenemos que meternos a la fiscalización ciudadana. Guatemala Inmortal inició la primera protesta de enero de Guatemala Inmortal, del primer día hábil del año, donde ya estuvimos de regreso todos, fue ir al Tribunal Supremo Electoral a exigir la cancelación de la UNE, un partido que tiene dinero del narcotráfico, que la embajada de Estados Unidos ha dicho que está con dinero del narcotráfico, que la fracasada CICIG también dijo lo mismo, y ahí sigue el partido tranquilo. Y hoy un juez le está dando autorización a esa guerrillera Sandra Torres para que siga haciendo asambleas, lo cual es ilegal e inconstitucional y es delito del juez, prevaricato de ese juez. Así es que la única manera, como tú muy bien dices, Ana Mercedes, es involucrándose y luchando como lucharíamos por nuestros hijos, porque nuestra patria es como nuestros hijos. Así debemos de querer a nuestra patria, a nuestra libertad, como queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no lo hacemos así, Ana Mercedes, no hay ciudadanía que valga, porque todo lo demás se viene abajo. Pero yo te quisiera preguntar, la lucha cívica es importante, pero ¿cómo podemos ver que esto es un problema real? ¿Cómo tú nos puedes explicar que el fraude sí es algo que es obvio, evidente y que sí existe? Porque mucha gente en Guatemala todavía te sigue diciendo, no, esos son cuentos, esas son habladas, esos son rumores. ¿Cómo hacemos para demostrarles eso? Mira, tú sabes que lo leí por ahí, dicen que una de las mejores cosas que hizo Satanás fue hacer creer que él no existía. Bueno, Así lo es. mismo pasa con el fraude. Una de las mejores cosas que ha hecho el tema del fraude es hacer creer que no existe y tener defensores gratuitos. Porque cuando tú hablas de fraude, la gente dice, no, no hables de fraude porque la gente no va a votar. Esa es una de las defensas que tiene el tema del fraude, es una defensa equivocada. Vamos a hablar ahorita de la participación ciudadana, de lo que tienen que hacer los ciudadanos. ¿Por qué? Desafortunadamente, los partidos políticos, para vivir, para subsistir, para llegar al poder, necesitan apoyos económicos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque necesitan publicidad, necesitan movilización, necesitan una cantidad de cosas. ¿Qué ha pasado con estos partidos políticos en muchos países? Han cedido sus principios y valores al narcotráfico,
al Así es. dinero del narcotráfico. Así es. Se comprometen, ¿verdad? Reciben dinero del narcotráfico para poder acceder al poder. Pueden entonces recibir dinero de los corruptos, de personas corruptas que los van a utilizar, que les dan dinero para entonces acceder al poder. Tercero, pueden recibir dinero de factores externos que están interesados en llegar al poder. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema es la parte económica, financiera de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el que presta dinero cobra. O sea, nadie puede pensar que el dinero que te da el narcotráfico, que te da el Gratis. corrupto o que te da países extranjeros, te lo está dando porque son altruistas. No, 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 no. Te están dando dinero porque después te lo van a cobrar. ¿Me entiendes? ¿Cómo te lo cobran? Bueno, mejora, quiero que hagas tal ley, quiero que hagas tal cosa, quiero que te manejes en estos términos. Eso es sumamente importante que la gente lo entienda. Fíjate que no es nada nuevo lo que te estoy diciendo, porque en muchas legislaciones, óyeme, en muchas legislaciones se habla y se trata de controlar el financiamiento de los partidos políticos, pero pareciera que al final eso se vuelve letra muerta, porque hay tantas maneras de financiar a los partidos políticos que al final de cuentas esas leyes o esas normas que tú crees, uno las salta, uno les da la vuelta y caes en el tema de esa dependencia de el poder en manos de estos partidos políticos y la dependencia a sus financistas. Esa cadena tiene que estar clarísimo para poder entonces entender cuál es la importancia de los ciudadanos de a pie, de nosotros, los que no tenemos que ver ni con narcotráfico, ni con corrupción, ni estamos esperando, ¿verdad?, que algún país o sediento. Un favor, una prebenda. Exacto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que vean este video deben tomar conciencia, investigar más, ver qué es lo que está pasando, porque es ese país el que se está comprometiendo. Es ese país que al final del día queda o en manos del narcotráfico, o en manos de la corrupción, o en manos de países, de otros países. Porque si no lo entiendes, si no haces ese ejercicio de lógica y de entendimiento, pues no crees las cosas. Entonces dice, ¿esos son teorías de conspiración? No, no son teorías de conspiración. Basta, mira. Son hechos reales, ¿verdad? Ana Mercedes, por ejemplo, confírmanos cómo evalúas tú y si tú consideras que hubo o no hubo fraude en la elección de Joe Biden contra Donald Trump. Mira, yo estoy convencida que hubo fraude en la elección de... ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, por muchas cosas. Fíjate, una de las mayores, digamos, pruebas que ha habido fue en la auditoría de Maricopa. La auditoría Maricopa en Arizona, ¿qué dio? Bueno, electores que no estaban, que no vivían en ese sitio, electores que no existían, se borraron los datos de las máquinas, o sea... El voto por correo, Ana Mercedes, el voto sin firma, sin ID. Exactamente, o sea, fíjate una cosa, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En Estados Unidos hubo un fraude gigantesco. Masivo, es más, a cada rato te salen noticias de Wisconsin, noticias de Arizona, noticias de Georgia. O sea, estos estados, cada vez te va saliendo noticias. Lo que pasa son grandes intereses que se están manejando atrás. Recuerden, mira, es muy importante el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, de los grandes, de los medios de comunicación, cómo silenciaron al presidente. La censura, así es. La censura, porque es que hay que ver que esto es algo mucho más grande, va mucho más allá, que a mí sería otro tema de otro Zoom, porque ahorita yo quisiera que nos concentráramos en lo que está pasando ahora en América. Mira, fíjate así lo que es. pasó. Y te lo pregunto, Ana Mercedes, porque si pasó en el país más poderoso del mundo,
¿cómo no va a estar pasando en los países de la América Latina, donde, por ejemplo, usamos el mismo software, usamos los mismos expertos, usamos las mismas máquinas, queremos volverlo como el Brasil, como platicábamos, todo lo quieren volver electrónico y que no haya un seguro del conteo en papel, sino todo en electrónico, todo en las máquinas, todo en el software, en las computadoras, y entonces no hay manera de cotejar el papel con lo que dice el acta o la cuestión electrónica. Sí, fíjate, gracias a Dios, y tengo que decir que gracias a Dios, porque hay un solo video en esta historia de tantos años, un solo video que pudimos captar en tiempo real cómo el acta decía una cosa y la pantalla decía otra. Aquí pasó lo mismo, en el 2019 pasó lo mismo. Yo te voy a mandar el video porque fue captado, o sea, se capta el momento en que la persona hace la reclamación y dice, mira, aquí está el acta físico, el acta dice esto y esto y esto, y miren lo que está diciendo el gobierno, el órgano electoral del país. Así es. Fíjense lo que está pasando. Entonces, ese video existe, te lo voy a hacer llegar, porque la gente dice, eso no es verdad. Claro que es verdad y hay pruebas. Ahora, imagínate tú, cuando tú estás cotejando 20,000 actas, miles de actas, 20,000, 30,000 actas, para tú poder haber obtenido una prueba de que una dice una cosa y otra dice la pantalla, pues para mí fue gracias a Dios. O sea, yo definitivamente le doy gracias a Dios porque existe ese video. Entonces, fíjate lo que acaba de pasar en Chile con la gente, con la elección de Boric, que mira, a mí me da pena por Chile, los últimos videos que han salido del presidente electo. Es una vergüenza, definitivamente siento muchísima pena por Chile. Es un enfermo mental, ¿verdad? Sí, es un enfermo mental, pero en Chile también hubo fraude, hay cualquier cantidad. Es más, en Chile ya tenían los resultados antes que los dieran oficialmente. Y todas las encuestas le daban la victoria a Kast. Las encuestas antes de la elección le daban la victoria a Kast y mágicamente primero lo empata y después lo rebasa. Pues eso es más o menos a lo que tienen acostumbrados. Si tú haces la revisión de cómo operó en otras partes y te dice eso, o sea, van pegaditos y después lo pasan. Pero fíjate, Chile tiene ahorita una extraordinaria oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen ahora que aprobar la Constitución. Creo que es en agosto que lo tienen que hacer. Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer Chile? Señores, organizarse. No tirar la toalla, ¿verdad, Ana Mercedes? No tirar la toalla, hay que organizarse y dar la pelea. Porque fíjate, yo le decía, yo estoy tratando de hablar con gente de Chile y ayudarlos, porque yo digo, miren, cuando ustedes frenen el tema de la constituyente, van a poder obtener herramientas para discutir la legitimidad del presidente. Así es. ¿Me entiende? Entonces, tienen el ejemplo a la par, Ana Mercedes, tienen el ejemplo de Milei. Si Milei lo hizo solo con redes sociales, sí se puede, sí se les puede enfrentar. Bueno, ve acá, acuérdate la persona que ganó en Nueva York, creo que fue un conductor que fue con las redes sociales, porque así es, un trailero, así es. Mira, hay que aprovechar las herramientas que tenemos. Mira, volvemos al caso de qué es lo que nos pasa a los que no estamos ni en narcotráfico, ni en corrupción, ni dependiendo de intereses. Vivimos de la política. Sí. Exacto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, que nos cuesta muchísimo, porque no tenemos dinero para eso. Tú tienes que trabajar, yo tengo que trabajar, todos nosotros tenemos que trabajar. Y de una manera, digamos que patriota, le dedicamos tiempo a esta situación porque nos gusta, porque nos interesa. Yo quiero un mejor país para mis hijos, para mis nietos, para mi familia, para mis amigos. A mí me duele Venezuela. Me duele profundamente Venezuela y la situación de Venezuela, pero también me duele la gente de Nicaragua, la gente de Perú, la gente Cuba. De Cuba. O sea, y es eso, es cuando tú ves cómo se va desmoronando el tejido social en todos estos países y pareciera que los grandes empresarios, fíjate una cosa, los grandes empresarios terminan cediendo. Como en Nicaragua. Inclusive con algunos empresarios guatemaltecos en Nicaragua, que es la vergüenza más grande. Gracias a Dios, ahora es un símbolo de vergüenza. Esas fotos que se tomaron algunos guatemaltecos con Ortega. En las redes sociales lo hemos visto, es una vergüenza nacional.
Pero tú sabes por qué es eso. Porque la gente alimenta el cocodrilo pensando que no se los van a comer a ellos. Así es. Y ese es el peor error que cometen los empresarios. La Óyeme, rana que se coloca el escorpión en la espalda para cruzar al río pensando que no lo va a picar el escorpión a la mitad del río. Mira, fue el error garrafal que se cometió en Venezuela. Los empresarios ayudaron a Hugo Chávez a llegar. Le prestaban los aviones, óyeme, les prestaban los aviones, la publicidad, los grandes medios. En Venezuela, no solamente la gente que votó por Chávez, los grandes empresarios que le entregaron el país a Chávez en bandejas de plata. A Ortega, a Castro, a Kirchner, a Lula. Eso es algo, Giovanni, que en este momento tenemos que decir, y lo decimos no para que nos crean. El que vea este programa puede no creernos. Investiguen, revisen, lean, estudien, sean críticos, hagan sus propios, lleguen a sus propias conclusiones. Este tema es sumamente importante, lo de los, digamos, los empresarios, porque fíjate, ellos agarran, ya ahorita ceden y empiezan a ayudarlos, ¿me entiendes? Porque no, esto con la esperanza de que no me hagan nada a mí, que es la esperanza más vana que hay, ¿verdad? Es que ese es el tema de los empresarios, es que muchos empresarios creen que se van a mantener, y eso es mentira, porque el comunismo se come a sus propios hijos. Véanse en el espejo de Cuba, que fue el primero, cómo terminaron, ¿me entiendes? Y no que le pregunten a Cisneros y a la Polar de Venezuela, ¿verdad? La cervecería más grande de América del Sur. A eso iba. Veamos el ejemplo de Cuba, que digamos, porque vamos a hablar de América, veamos el ejemplo de Cuba, cómo los grandes empresarios terminaron hundidos en la miseria y huyendo. Pasamos a Venezuela, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Igualito. Vamos entonces, Bolivia, Nicaragua, es un cáncer que se propaga. Y que no es una teoría, ¿verdad, Ana Mercedes? No nos lo estamos inventando, es la realidad. Exactamente, es la realidad que hay. Entonces, hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque no va a haber otra Guatemala. La Guatemala que hay es la que ustedes tienen ahorita. No va a haber otra Argentina, no va a haber otro Chile, no va a haber otra Venezuela. Cada país, cada nación es lo que es. Y si no se cuidan y si no luchan por su soberanía, por su democracia, por su libertad, van a terminar como parias, van a terminar como extranjeros en su propio país o exiliados, pero lo que pasa es que ya no hay país donde irse. Mira, tú ves los venezolanos, los millones de venezolanos que se fueron y están ahorita en Perú, cómo los han tratado, que están en Chile, o sea, no hay tierra como la de uno, Giovanni, y por eso es que uno tiene que defender su tierra. Con las garras, ¿verdad? Con las garras y con todo. Y a mí me pueden decir, bueno, pero tú estás afuera. Bueno, yo estoy afuera y entré en luchando, Ana Mercedes, estás afuera luchando. Oye, gracias por tu parte. Y entré en Venezuela hasta el 2012, que fue la última vez. Y yo no descarto en un futuro volver a entrar, porque no lo descarto. Pero exacto, Dios mediante y Dios primero. Pero lo que te quiero decir es que los ciudadanos que ahorita están en estos países, los ciudadanos que todavía se puede, ¿verdad? Que aún se puede hacer algo. Todavía pueden hacer algo, que todavía pueden luchar, lo hagan. Ahora, yo pienso que siempre se va a poder luchar, siempre. Yo estoy en contacto ahorita con otros países que no voy a hablar porque es que el tema es, como esto lo oyen buenos y malos, si yo nombro otros países, puede ser que empiecen a investigar, pero hay otros países donde se está organizando, donde la gente está primero entendiendo que tienen que dar la pelea, porque esta gente no va a devolverles el país con procesos electorales. Y el que no te crea, Ana Mercedes, que mire Bolivia. En Bolivia ya lo habían logrado, se tentaron el alma, no desarmaron todo el Estado socialista y las instituciones comunistas que Evo Morales creó, y ese mismo Estado se recompone, ese mismo partido político corrupto se alía al narco otra vez
toma el poder otra vez y mete presa a la candidata presidencial o expresidenta Ñañez. Gracias, Giovanni, porque ese es uno de los mejores ejemplos que hay. Mira, la auditoría que hizo la OEA de las elecciones de Bolivia es impecable. Es muy bueno cuando se determinó que había habido fraude. Y le desmantelaron la maquinaria. No, no la desmantelaron. No cambiaron el Tribunal Supremo Electoral, no cambiaron la ley, no cambiaron no nada. prohibieron el Partido Comunista. Nada, sino que no lo desmantelan, no le ponen cuidado, vuelven a ganar y ojo, ya no cometen los errores que cometieron la primera vez, que fueron los que ayudaron a develar el fraude, porque es que ese es el tema. Mira, a medida aprenden, ¿verdad? El enemigo aprende. Aprenden, es que ese es el tema. Cada vez que tú, fíjate porque me ha pasado, cada vez que yo he ayudado en un país, ellos, olvídate, los malos están pendientes de cómo se está manejando, dónde nos estamos afincando para ellos también haciendo entonces su contraingeniería. Porque es que el problema de las elecciones es un problema social, es un problema del país, es un problema que va más allá y que tienes más aristas. Y por eso es tan importante que esto que nosotros estamos hablando ahorita, en este momento, Giovanni, sea escuchado por diferentes ciudadanos en países aquí en América y que tomen. Y nunca es un mal momento para hacer lo correcto, Ana Mercedes. Siempre es un buen momento para hacer lo correcto, y lo correcto es defender la libertad. Defender la libertad y defender la libertad, cueste lo que cueste. Así mismo, mira, esto es muy importante. A mí me da muchísimo miedo Colombia, tengo que decirlo, porque la veo muy mal. La veo muy mal Colombia. No han tomado la conciencia que tienen que tomar. Y Colombia está corriendo un gravísimo peligro. Y un gravísimo peligro porque la gente también está harta, está cansada. Y están, o sea, no tienen las banderas correctas, vamos a decirlo así. Y eso es muy importante, tomar las banderas correctas, los objetivos correctos, prepararse como se tiene que preparar. Entonces, a la gente de Colombia es sumamente importante, no que se preocupen, que se ocupen, que revisen bien lo que están haciendo, que revisen dónde están parados. Esa visita que hizo... Que no colaboren con la izquierda, Ana Mercedes, que no se sienten a negociar con la izquierda, que no crean que la izquierda tiene palabra, que van a cumplir los pactos, los acuerdos. Nunca los cumplen. En Guatemala nunca los cumplieron. Es que, fíjate, por ejemplo, esa gira que acaba de hacer Gustavo Petro a Europa, la gente se lo ha tomado muy a la ligera, ¿no? Ellos lo que están es consolidando ese poder. Para que sea para que ahora en mayo, tanto en mayo en primera vuelta o en junio en segunda vuelta, toda esta mafia de globalista. la izquierda globalista, ¿verdad?, defienda a Petro en Colombia. Eso y haya o no haya fraude, la Unión Europea va a validar las elecciones, España va a validar las elecciones, Europa va a validar las elecciones, y entonces aquí no hubo nada, señores. Aquí no hubo nada, con el agravante, óyeme muy bien, con el agravante, y quiero ser muy fuerte en esto que voy a decir, con el agravante que Gustavo Petro tiene la experiencia, la experticia en el secuestro, en el narcotráfico, en el asesinato, en ese tipo de cosas. O sea, recordemos que él viene de las guerrillas. Y de tomar la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y quemarla y matar a todos los magistrados de la Corte. Óyeme, él tiene esa cultura, él viene de esa cultura del asesinato, de utilizar niños con bombas. Él viene de esa cultura de violar mujeres. O sea, eso es algo que tú tienes que ver con mucho cuidado. Tienes que sensibilizar. Es darle el poder a Hitler, es validar la elección de Adolfo Hitler en Alemania con el 30% de los votantes. Eso es. Y por eso te digo yo que Colombia tiene que realmente tomar conciencia de lo que representa Petro. Porque Petro representa muerte, representa maldad,
representa destrucción. Entonces no sirve que hablemos así muy a la ligero de que y Ana Mercedes, condenar a esas élites corruptas como Santos y los periódicos de Santos en Colombia, que se sientan y se acuestan en la cama con las FARC para ir a negociar a La Habana un acuerdo de paz que es un mamarracho, que es una piltrafa, no, que es una traición cosa, a Colombia. Giovanni, algo muy importante. Recordemos que él no ganó. Así es, igual que Guatemala. Así es, así es. Él no ganó. Y sin embargo, a pesar de que fuerzan no una ley, así es. Terminó instaurándose. Igual y que hoy aquí. tenemos, óyeme, y hoy tenemos a esos guerrilleros en el Congreso colombiano. Entonces, 6 senadores de las FARC a la fuerza. A la fuerza. Entonces, señores, esto es para que nos ocupemos, no para preocuparnos. Así es. Ocuparnos. ¿Cómo nos ocupamos? Hablando con las personas, dándole herramientas a las personas, llegando a las personas, que las personas se empiecen a despertar, porque esto es un despertar de por qué están pasando las cosas, dónde estamos parados, y tener la confianza, la fe en Dios, la esperanza, la motivación para hacerles la lucha. La fe en la lucha. La pelea no se pierde si te rinde. Cuando ya tú te rindes o cuando tú no la das, ya estás perdido. El que se rinde pierde. Así es. El que se rinde ya está perdido. Entonces hay que dar esa pelea. El mensaje que nosotros tenemos que dar en este programa de hoy, Giovanni, que yo aspiro y espero que podamos publicitar, es que tomen conciencia. Que se tome conciencia Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, México. Honduras, México, el mismo Estados Unidos. Señores, luchen por la libertad, luchen por la vida, luchen por la propiedad, luchen por la democracia, luchen por la soberanía, luchen por sus familias. Ana Mercedes, como tú muy bien lo estás diciendo, luchemos como luchó Blas de Lezo contra los ingleses en Cartagena, como luchó Churchill con todo en contra los nazis en Londres, como luchó el general de Gaulle en Francia cuando ya había caído Francia. De Gaulle nunca se rindió. El ejército de Guatemala nunca se rindió, nunca. Siguió luchando por 30 años hasta que ganó. El sector privado guatemalteco nunca se rindió, siguió peleando, a pesar de los secuestros, de los carros bombas, del miedo, de la falta de inversión, seguimos y les ganamos. Por ejemplo, cuando teníamos un tirano aquí en Guatemala que era Estrada Cabrera, que era un asesino, que tenía miles de policías políticos y de orejas y torturaba gente, el pueblo de Guatemala se levantó y lo sacó de la tiranía. O sea, ejemplos en nuestra historia y en la historia del mundo de gente que a pesar de todo siguió luchando, hay cientos. De ahí tenemos que agarrar ese valor, ¿verdad? Así es. Nuestro Señor Jesucristo no se rindió. Así es. Y una cosa muy importante, Giovanni, porque el tiempo va pasando y yo creo que ya vamos, no sé cuánto tiempo tenemos ya. Es muy importante, mucho cuidado con la falsa resistencia. Fíjate lo que estoy diciendo. La falsa resistencia. Los mercantilistas, los doble cara, ¿verdad? Sí. Los doble cara. Fíjate, una de las tragedias que tenemos en Venezuela es que ha sido muy difícil que la gente entienda la falsa oposición, que la gente entienda que hay un sector que dice ser oposición, pero que no son oposición, son parte del régimen, son un disfraz. Un sector que dice ser derecha y no es derecha. Que no es derecha. Esa falsedad hay que estar la derechita cobarde de María Fernanda Cabal. La derechita cobarde. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de eso? Porque nos hemos dado cuenta de que como ya la falsa oposición está develada y ya la falsa oposición, la gente está entendiendo el concepto y cómo opera, esta gente se está metiendo, creando falsa resistencia, haciéndose creer que están en contra de la falsa oposición para aglutinar y alzarse con esta organización de la sociedad civil, porque vamos en grados, ¿me entiendes? De los partidos políticos, las oposiciones, la sociedad civil. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado porque se viene viendo, ya tenemos varios, digamos,
qué tipos de organización que están en eso, tratando de aglutinar de Así es. manera falsa. El Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, gente como Guaidó, gente como Santos en Colombia. O sea, son camaleones con piel de oveja, ¿verdad? Son camaleones y entonces ahora están tratando de disfrazarse de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado y Giovanni, Es yo creo que la gente no debe seguir personas, porque como decía, principios, así dice la es. Biblia, o sea, maldito el hombre que quede en el hombre. Yo pienso que la gente tiene que seguir objetivos, Así es, tiene que seguir principios, valores, quienes totalmente. realmente tengan esos principios y esos valores, esa fe Así en es. Dios, porque es que si no, no hacemos nada. Porque si nosotros empezamos a crear grupos de sociedad civil o a trabajar en sociedad civil con personas que al final del día son lo Los mismo falsos mesías, ¿verdad? o falsos Principios, no mesías, personalidades. pues no Sí, sí. estamos haciendo nada. Yo realmente creo que son perfectamente identificables en cada país Es. tiene su propia gente. Yo una vez más me quito el sombrero con Guatemala, los admiro muchísimo Muchas porque gracias, Ana ustedes Mercedes. han dado una pelea incansable, los conocí en el 2019, estamos en el 2022, no tiramos la toalla y Dios mediante daremos la batalla y Él nos dará la victoria. Así es. Yo igualmente, Ana Mercedes, no sabes la admiración que tengo por ti, porque yo sé la soledad que puede haber a veces en la lucha, ¿verdad? Uno está en otro país, uno está luchando, uno mira lo que está pasando, uno mira o trata de analizar lo mejor posible, mira lo que va a venir, ve venir lo que viene, y a veces, digamos, la ciudadanía a veces te entiende, a veces no, a veces te capta, a veces no, pero lo más importante, Ana Mercedes, es gente como tú que no paran de luchar. Yo bendigo tu vida, pido a Dios nuestro Señor y a María Santísima que te protejan con su manto, que su manto protector caiga sobre ti, te sigan dando esa sabiduría, esa expertise, esa garra, esa lucha. Yo sé que tú no te paras de mover en la América Latina. Te agradecemos mucho todo lo que nos has enseñado en Guatemala. Créeme que mucho de lo que hicimos en el 2019 fue inspirados por ti, porque tú nos explicaste cómo era de grave este problema y te prometemos seguir luchando todo el 2022 y el 2023. Ya hay muchos empresarios, muchos profesionales, muchos guatemaltecos. Guatemala Inmortal está llegando a casi a 3 millones de personas al mes, 2.5, 2.7, 2.8 millones al mes en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. O sea, estamos saturando las redes todo el tiempo. Y lo hacemos sin una gran cantidad de dinero, porque realmente no tenemos mucho dinero para pauta, pero como la gente mira que nuestro esfuerzo es un esfuerzo ciudadano real y se mira en lo que hacemos, cómo lo decimos, en qué decimos y cuáles son nuestras luchas, que no somos parte de un partido político, sino lo que queremos es limpiar la política y rescatar la libertad de nuestra república, y tenemos fe en Dios y defendemos la vida, es que por eso seguimos luchando. Y una vez más, Ana Mercedes, para ti, nuestro reconocimiento desde Guatemala Inmortal hacia tu lucha, tu valentía y el tesón que has tenido todos estos años, Ana Mercedes. Mira, muchísimas gracias, Giovanni, te agradezco tus palabras y te digo una cosa, yo le doy gracias a Dios porque al final de cuentas es Él el que lo lleva a uno por los caminos. Le doy gracias a Dios por haberme dado la fortaleza, esa de la que tú hablas, de cuando uno está en soledad a seguir las luchas. Le doy Sí, gracias a Dios porque sin Él no hubiera podido salir de Ecuador cuando me claro. persiguió Correa. Le doy gracias a Dios porque me ha llevado a diferentes países, a Peligro, diferentes sí. sitios. Y de verdad, es la fe, es la creencia en Él. Te digo, de la mano de Él en todo el tiempo. Muchísimas gracias, Sí. Giovanni, muchísimas gracias, Guatemala, y hasta el próximo Zoom. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga, Ana Mercedes. Muchas gracias y te seguiremos consultando durante el año. Muchas gracias. Este fue un Zoom en directo con Ana Mercedes Díaz, una experta en derecho electoral y en el tema de las elecciones y los fraudes en la América Latina e Hispanoamérica. Una mujer muy aguerrida, una mujer que vive en el exilio en Miami, Florida, pero que tiene un contacto con toda la oposición contra la izquierda y contra la corrupción en las elecciones de Hispanoamérica. Les agradecemos la audiencia y les pedimos que sigan nuestras redes sociales: en Twitter, Guatemala Inmortal, en Facebook, la página de Guatemala Inmortal, en YouTube, nuestro canal de YouTube, y en Instagram también. Estamos en todas las redes sociales, y que nos sigan también en nuestros mensajes de WhatsApp. Mi nombre es Giovanni Fratti. Dios con nosotros, María Santísima y Dios nuestro Señor y el Espíritu Santo nos dará la fuerza para seguir luchando. Que viva la libertad, que viva la vida
y que viva la democracia limpia y sin fraudes. Muy buenas tardes.